Antes de empezar el programa queremos pediros disculpas, porque hace muchísimo calor y tenemos las ventanas abiertas. Perdonad por los sonidos que se oyen de fondo. Muchas gracias. Dos jubiladas y un podcast. Un programa del CEAM Pío XII. Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo en Dos jubiladas y un podcast. Yo soy María. Hola, buenos días. Yo soy Charo. Hoy venimos a hablar de trabajos de antes que han ido desapareciendo poco a poco a lo largo de los años. María, ¿tú te acuerdas en tu pueblo cuando las tardes de verano pasaba media tarde el heladero? Claro que me acuerdo, que iba con el carro, con los 3 cacharros, Qué buenos. íbamos a pedir el cucurucho o lo que fuese, y esos helados estaban riquísimos. Vamos, es que el sabor que tenían esos helados yo ya no los he vuelto a probar nunca más. Charo, ¿y te acuerdas también cuando por las mañanas temprano iba un carro con las barras de hielo, Hombre, tapadas con un saco? Y entonces por las casas, porque no había frigoríficos eléctricos, Nada, ¿qué va? y entonces por las casas iba saliendo la familia, La gente. y diciendo media barra, un cuarto, Sí. según donde lo tuvieses que meter, Claro, porque para refrigerar la carne, el pescado, Sí. refrigerar. Sí, porque Porque entonces no había nada. no, Era una fresquera ahí que la tenías como una nevera, pero era un cajón. Tú metías ahí la media barra o el cuarto de barra, porque media no creo que cupiese. Y entonces ahí ibas metiendo la fruta o lo que podías. Pero todas las mañanas, es verdad, nos despertábamos con el del hielo. Por las tardes, el heladero. Y bueno, ya a mediodía a lo mejor venía el afilador. Sí, también el afilador. Bueno, hoy, aparte de hablar nosotras, también tenemos una invitada, que es Carmen, y va a participar en este programa porque ella también ha tenido muchas vivencias y ha tenido muchos trabajos. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí preparada ya que empiezan las fiestas y haceros compañía y un ratito charlar con vosotras de los trabajos. Claro, y de las fiestas también sabes tú mucho cómo es eso, porque tú participas en las fiestas. Pues sí, ya llevo 35 años en una comisión de hogueras y bueno, todos hemos estado ahí integrados, desde mi marido, mis hijos y ahora también los nietos. Carmen, ¿tú has conocido como antiguamente? Yo lo he conocido por mi madre, ¿no? Que se llevaban medias y entonces cuando se hacía una carrera se llevaba una señora y cogían las carreras. ¿Tú Sí, conociste eso? claro, había talleres que era para coger los puntos de las medias y luego también había con máquinas de tricotar que nos hacían los jerseys, esos hilos tan bonitos de perlé y Sí. esa serie de cosas, y Sí. los jerseys de invierno y todo eso. Sí, porque entonces se tricotaba mucho. Cuando aparecieron las máquinas fue un descanso, pero en casa mi madre, me acuerdo que aparte de que era modista, tenía mucho trabajo y cuando quería hacernos jerseys, por las noches se quedaba un par de horas para hacernos los jerseys, las rebecas, a mi hermana y a mí, porque entonces se estilaba mucho el hacer punto y además me acuerdo que hizo una rebeca que tenía lo menos 4 colores finitos, combinados, y se quedaba precioso, pero mi madre se quedaba por las noches porque su trabajo de modista, que eso también ha ido poco a poco desapareciendo, le ocupaba todo el día. María, ¿tú te acuerdas del cobrador cuando éramos pequeñas que venía a casa el del agua, el de, Claro, el de la luz? claro que me acuerdo. Y yo conocí al cobrador de los muertos cuando me vine a Alicante, porque en mi pueblo eso de pagar los muertos, pues la verdad yo no lo había oído nunca. Hasta que no llegué a Alicante, Sí. y por las vecinas, por Nati y todo eso, me enteré que aquí se pagaban los muertos. Sí. Y dije, anda, pues yo me voy a apuntar también. Bueno, y había también otros cobradores que eran los que cobraban las igualas médicas. Anda. Sí, Entonces sí. la gente se pagaba unas Un seguro, igualas, sí. un seguro médico, le llamaban las igualas, y iba el cobrador a casa todos los meses a cobrarte la cuota, para que luego en el médico que tenías pues te costara menos. Sí, de porque pagar. antes todo el mundo no tenía seguridad social. La seguridad social la perdías cuando cumplías la mayoría de edad. O trabajabas o no tenías seguridad social. Por eso tenemos aquí el hospital provincial, que el hospital provincial era considerado para de los pobres porque eran de las personas que no tenían seguridad social.
Claro, por eso las personas, las familias, Se tenían hacían las igualas médicas. Claro, iban para a cobrar a cubrir casa. un poco el... Sí, lo que es el seguro ahora privado, que se llama seguro Sí. privado. Sí, de eso no me acordaba yo, ¿ves? Sí. Os voy a contar una cosa que os vais a reír, no sé si a vosotros os la hacían, por lo que habéis dicho de hacer, de que hacían las cosas, se hacían los jerseys. A mí me hacían los sujetadores, blancos, con cordoneras detrás hasta el estómago. Dios. Porque yo También. estaba muy gordita y me ataban con las cuerdas por detrás para formarte y te ponían faja. Eso es un Cuando corsé. eras... Sí, sí, Es sí. que se pero llamaban que- corseteras. es que a mí Corseteras, me sí, los claro. hacían Sí. a mano, Sí, una sí, señora en mi pueblo. Oye, ¿tú te Y las acuerdas dónde fajas. estaba aquí la corsetería tan famosa en Alicante que ha estado hasta hace unos años? En lo que es, a ver, el Mercado Central, la Avenida de la Constitución, Albert, eso Albert. era de toda la vida. Ahí te Eso- hacían de todo lo que necesitaras. Esa era de bordados, plisados y Y corsetería. corsetería, ¿eh? Era Y bueno, esa señora la he conocido yo ese matrimonio. era Y una he estado trabajando con ellos también en su casa como Hombre. extra. Muy Yo bien. iba a Ayudar. los fines de semana, iba a ayudarle Muy un bien. poquito en la casa, Muy bien. porque la señora que tenía pues no iba el fin de semana y yo iba. Muy O sea bien. que conozco también ese... Con ese sí, pues esa es la tienda tradicional aquí en Alicante, porque hasta hace unos años ha estado ahí. Bueno, y también los ginecólogos, los tocólogos, mandaban a las embarazadas a hacer las fajas. Eso ya se ha pasado Es que de moda, antiguamente pero la entonces embarazada llevaba faja. Antiguamente llevaban no, las yo fajas llevé que las yo- hacían ¿Ah, los sí? corseteros. Sí, pero yo llevé faja, pero a mí no me la hizo el corsetero. Me la compré ya en prenatal Sí. y era ya más Ah. moderna, era muy blandita por delante y era para que te sujetara el vientre. Ahora, Pero yo con el médico que trabajé, con el ginecólogo, que trabajé con él durante por lo menos unos 10 años, estuve en la consulta de él trabajando, mandaba hacer ese tipo de fajas, Claro. porque luego posteriormente las que se compraban ya hechas más modernas, decía que no, No, que no tenía que sujetaban. ser de ese tipo. Ya no sujetaban. Y ahora, que ahora eso no ya mandan desaparecido. fajas ni mandan Pues nada. No, entonces ahora ya ha sí. desaparecido. Eso todo ha ¿Os desaparecido. dais cuenta cómo cambian las cosas? Evoluciona Mucho. todo. Hombre, ¿Y te acuerdas en el sanatorio de las telefonistas metiendo con las clavijas, clavijas? hombre, vamos, y con el pinganillo pegado ahí a la, bueno, toda la pinganillo no, porque era tacatac, eran 2 auriculares ahí puestos y chicu chucu chuc, las clavijas, los cables, venga, para aquí para allá, vamos, eso era, Paquita, ponme con tal, Rosy, pásame con no sé quién, no te aprendías el número porque claro, te tenían que pasar, entonces eran ellas constantemente, además trabajaban 24 horas. Habían turnos de 24 horas, por la noche había telefonista. Carmen, ¿en tu casa habéis usado alguna vez para calentaros las brasas del carbón? Claro. ¿En los braseros? Sí, sobre Debajo todo... de una Sí, mesa sí. camilla que antiguamente Sí, sí. pues se estilaba sentarse alrededor de la mesa camilla con el brasero. En que el pueblo estaban los braseros, luego estaba el infernillo, creo que se llamaba infernillo, que se ponía en unas brasas en como una especie de un plato Redondo, y un armazón de madera y se metía para calentar las camas. Sí, Ah, sí, sí, claro, el sí. calientacamas. Era como una plancha y con mango, tacatac. Y en verano, como entonces se guisaba con la lumbre en las chimeneas, en verano utilizábamos unos hornillos que había de petróleo. Era, mi sí, madre pero tenía se utilizaba, salía la comida más buena, era como un infernillo que se hacía de barro y se ponían brasas. Ah, eso no lo he conocido tampoco. Sí, y luego en verano cocinaban, eso lo podías sacar a un patio, a un patio Sí, al sí, aire sí. libre para que no te desprendiera el calor, Calor en casa. y ahí se cocía sobre todo las legumbres y todo eso que salían muy buenas, Bueno. con el carbón y en unas ollas de barro.
Y de Eso los es verano. fotógrafos ambulantes, ¿os acordáis? También, Madre también. mía, en la explanada. Sí, Estaban ahí allí haciendo todos fotos. y en la playa. Sí. Bueno, repasando fotos antiguas, y digo, estas fotos, ¿quién no las hizo? En la fuentecilla que hay en el parque de Canalejas, del niño Claro. haciendo pipí. Yo creo que casi todos en Alicante tenemos la foto ahí puesta con el niño haciendo pipí, que los hacían los fotógrafos que estaban Los allí. fotógrafos callejeros que estaban allí. Y el señor de los barquillos, Carmen. También, Ay, también. ¿y aquí en tu pueblo había señor de barquillos, María? Yo no, yo conocí, no me acuerdo yo de eso, pero Barquillero. yo, sí, en la playa sí. En Santa Pola iba el barquillero, igual que iban también las señoras, El con chambulero unos, también. con unos delantales blancos, con sus puntillas y unas cestas de mimbre, Sí. vendiendo bolsitas de patatas fritas, pero hechas por ellas. Hechas por ellas. Sí, sí, no sí, como sí, las sí. que venden ahora, Sí, ni no, no, muchísimo menos. buenísima, No, 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 buenísima. no. O te ponían un cartucho. Sí, sí, o Que sea, era es verdad, totalmente es y verdad. en una patata sabrosísima, Bueno, muy sabrosa. En mi pueblo también había, aquí es que no es típico, pero por allí en la parte de La Mancha sí que hay los que vendían las berenjenas también. Las Sí, berenjenas las de agro aceitunas. en las orzas grandes de Sí, barro, sí. con las berenjenas, vendiendo berenjenas. Los cartuchitos, ponían en los puestos los cartuchitos de camarón cocido y Ah, las mira. patatas fritas. Yo me acuerdo también de que pasara el que vendía arrope. Sí. Ah, el arroz y calabazote. Arrope calabazote. Qué bueno aquello, Que es, buenísimo. claro. Era fruta metida en, no sé, en un jugo de otras El arrope frutas. que sea, no sé no, cómo, el o de arrope, uva o de algo así. el Es de arrope higo. se hace, no, ¿No? el arrope se hace con el mosto de uva, la uva, de cuando uva. se hace Sí. el prensado de la uva. Eso creo que es por todos los santos. La No costumbre. El arrope y Sí. las gachas. Se hace, tiene sentido porque se vendimia En septiembre. Yo creo que eso se Claro, come por todos claro, los puede santos. ser, porque en septiembre es la Bueno, eso vendimia. se ponía, allí lo hacían y eso lo ponían en tarros y tal y te duraba todo el año, como no había, entonces no había tanta fruta, no había Sí, tanto habían orzas, supermercado. el hombre venía con unas orzas en el carro también, como dices tú, tapadas así con un cacharro ahí encima, y entonces tú le pedías y te ponían en botecitos no, en ¿Y habéis, platos. habéis conocido el aguador? También, Sí. también. El Los- aguador. Que iba los gritándolo burros por la con los calle. cántaros Con los de cántaros. agua. Bueno, Sí, sí. sí. No Agua había fresca. el agua embotellada que hay ahora, entonces iban por las calles el burro con los cántaros y el aguador y vendían, y vendía agua, porque todo el chicas, mundo no tenía aguas potables. ¿Y los botijos en las casas? ¿Habéis bebido agua en botijo? Sí, Sí, Yo claro sí, que sí. en No, mi casa de toda la Sí, vida. además es que estaba más buena que la de la nevera, porque estaba Sí. más natural. Y es que era de aljibe. Claro. Porque yo creo que en todas las casas había un aljibe. Aljibe, Sí, claro que sí, sí. En normalmente casa de sí. mis abuelos había aljibe y pozo. Que era una forma de recoger el agua Claro, de la lluvia. claro. Sí, el aljibe era el que cogías el agua y el pozo es el que tenía allí, que le dabas de beber a los animales y eso, y el para uso de la casa. En Torrevieja, que la verdad es que pues la zona esta es muy seca, y yo me acuerdo de tener el aljibe, y además cuando había un depósito en las casas, porque en verano tenías unas horas al día agua, nada Sí. más. Aquello era... Oye, ¿y lo cómodas que dormimos ahora? Sí. ¿Os acordáis La que faena de antiguamente... los colchones de En borra, De, de borra y de y lana. de de lana. lana. Vosotros también habéis dormido en esos colchones. Yo de Sí. borra no, pero de lana. De lana sí, sí, de de lana lana sí. que sí, luego sí. había que marearlos y había que Exactamente. escardar. También era otro oficio de las personas Exacto. que se dedicaban a escardar la lana. Exacto. Claro. Que Era una la- faena. era la lana, claro, se apelmazaba. Entonces había personas que se dedicaban en verano a renovar los colchones. Iban a las casas y vareaban la lana del colchón, lo vaciaban, la vareaban y luego la escardaban la lana. Y se Y esponjaban. los cosían. Se esponjaban. Los vellones de lana Se esponjaban, los ibas abriendo para que estaban para que apelmazados. luego el colchón pues El colchón estuviera crecía un trozo así. Durante todo el año se iba apelmazando, y al final, cuando una vez al año por lo menos, se variaba, aireaba y sí. se variaba. Sí que es verdad, eso sí que lo conocimos. Y yo me acuerdo de que cuando nació mi hermana, el colchón de la cuna era de algas. De algas en Torrevieja. Era de algas secas, yo no sé si le harían algún tratamiento. Claro, en cada y se hacía de algas. Sí, sí. Chicas, ¿os acordáis
cuando antes no habían supermercados ni grandes almacenes. Por ejemplo, en mi calle había una tienda que allí se vendía de todo, desde legumbres, atún enlatado, tomate enlatado, que yo me acuerdo, ese hombre fumaba mucho y tenía los dedos marrones, pero yo cogía un trozo de pan y me iba a casa del tío Joaquín, nena, a ponerme un bocadillo de atún con tomate. Tú no sabes lo bueno que sabía ese bocadillo. Yo no sé si sería por los dedos del tabaco o por el atún o por lo que fuera, pero aquello íbamos todas como locas a comprarnos el bocadillo. ¿Y vosotras? Yo sí que me acuerdo de las tiendas que se llamaban de ultramarinos, que vendían prácticamente de todo. Entonces sí que vendían lo que estabas diciendo, vendían el bacalao, que lo cortaban con una cuchilla grande y te lo hacían pedacitos. Vendían, los botes eran el atún y todo eso, eran botes muy grandes, y el tomate, y entonces ibas pues con un cacharrito, con una fiambrera para que te pusieran el tomate que quisieras. Claro, porque tupper antes no había. No, Habían... directamente ibas. En mi pueblo estaba muy cerca y mi madre me mandaba: ve sí que te ponga el tomate, el atún y unas olivas en el cacharro, y ya tenían la ensalada. Sí. Vendían papel, ¿os acordáis de los rollos de papel grande de estraza? Sí. Que era el papel que se compraba para envolver. Sí. Que lo cortaban con una cuerda, ponían así hacían así, cortaban con una cuerda el papel. Bueno, entonces es que, a ver, habían tiendas en la pescadería, que era especialidad pescadería, y íbamos todos a partir de las 8 de la tarde o de las 9 para ir a lo que venía de Santa Pola o de Villajoyosa o de los pescadores de allí de Torrevieja. Íbamos por la tarde a ver lo que traían. Y luego también las carnicerías, especialidad solo carnicería, embutido. Ibas a la verdulería. O sea, tenías que hacer un recorrido a la droguería, ibas a comprar, como comprábamos el atún, yo compraba la colonia. Iba con sí, una también suelta. Sí. Y me ponía la colonia, tanto de colonia, sí, eso sí. Y el champú, al principio eran bolsitas así de pequeñitas. Iba a comprar una bolsita y me la guardaba para 2 veces, lavarme la cabeza 2 veces la guardaba allí. Pero lo de la colonia sí que me acuerdo que era así. Sí, era todo especializado. A granel. ¿Y os acordáis también la leche? Que íbamos a la Sí, lechería a comprarla. con las lecheras de Con la aluminio. lechera. Bueno, el lechero venía a mi casa, ¿eh? Pero, cuando escucha, yo vivía en también. Benalúa, el lechero subía los 3 pisos cargados con esto, con las lecheras así de grandes, y venía a traernos la leche a casa. Pero eso era leche. Bueno. Que la hervía y hacía un telo. Madre mía, Y aquí en Alicante, no hace tantísimos años, ¿os acordáis que en el mercadillo de Campo Amor que vendían los conejos y las gallinas? Ah, claro. Sí, sí. Y en mi pueblo también. Sí. Los conejos y las gallinas En en el jaulas, mercado. y tú ibas y lo comprabas en vivo. Vivos, los comprabas vivos. Deme este, deme el otro. Sí, los vendían así, se compraba mucho. Bueno, y los caracoles los llevaban al mercado. También. En cestas, caracoles por un No, montón, los caracoles también iban por las calles vendiéndolos. ¿No os acordáis Yo de de eso? los De eso, caracoles no me acuerdo yo que fueran. Yo en la Sí. calle tampoco, pero en el mercado sí que los llevaban en unas cestas de mimbre, Sí. y luego tú te los llevabas, porque yo he visto a mi madre a tu casa, los metías en unas redes que no se saliesen, Claro. y los alimentabas Sí, les con ponía- harina y no sé. romero, mi padre les Y ponía romero luego, para limpiar caracoles, lo pesado que es 3 eso. días Yo ahí, creo que ¿eh? yo no he vuelto a comer caracoles. Sí, muy pesado para limpiar. Bueno, Carmen, ¿tú de qué has trabajado? Pues yo he trabajado de muchas cosas. De ayudante de cocina, de auxiliar de clínica con un ginecólogo y un cirujano, la consulta, y he trabajado de comercial en Círculo de Lectores, que ya ha desaparecido como Sí, es verdad, tal. pero muchos años Pero que estuvo en muchos círculos, años, ¿eh? sí. yo En tengo Círculo de el libro. Lectores he estado trabajando 25 años, que era un trabajo que, bueno, a mí me gustaba porque estabas libre, no estabas metida en una oficina ni en un sitio, ibas por la calle y no tenías horarios fijos. Exacto, el horario te lo ponías tú. Sí, entonces yo la época que tuve a mis hijos,
decidí hacer ese trabajo porque yo podía atender a mis hijos, los llevaba al colegio y yo me dedicaba, cuando ellos estaban en el colegio, a trabajar. Y no tenía horario, lo hacía el trabajo. Sí que tenías una responsabilidad porque tenías que entregar el trabajo que te ponía, la meta que tenías que llegar de cantidad de socios, cantidad de ventas, reuniones, prepararte cómo se trabajaba la revista, atender a los socios que ibas a las casas, les llevabas su revista y luego decías, en tal día vengo a recogerla, le dabas una fecha y vas a recogerla, le hacías el pedido y era un trabajo bonito porque creo que ese trabajo de círculo ha hecho mucho por la cultura. Pues sí. Porque había muchas personas que no tenían el hábito de la lectura y de esa manera tú ibas a su casa, le llevabas unos libros y le incentivabas a que leyeran. Tenías que estar preparado para saber lo que estabas vendiendo. No, Y claro, a desde cada luego. persona lo que podías informarle un poco y la música también Eso vendía. se vendía. Música, Eso también desapareció. Yo estuve en el círculo 20 y tantos años también. Me hice del socia cuando era soltera y cuando nacieron mis hijos todavía yo era socia. Estuve muchísimos años. Y claro, y fue una forma, como tú bien has dicho, de meter libros en casa, porque la gente tampoco se iba a las librerías. Sobre todo el pueblo, sí, la gente muy específica sí, pero si no, no había esa cultura de leer. La gente normal que trabajaba, que No tenía tiempo de hacer que de yo pensarlo. dedicaba, por ejemplo, por las mañanas yo iba por aquí por el barrio, conocía cantidad de oficinas en Telefónica, cuando Telefónica, no sé si os acordaréis, Sí, que estaban las que oficinas Telefónica aquí. estaban las oficinas aquí Sí. y que se podía pasar dentro. Entonces yo ahí he conocido cantidad de gente y muy agradecida porque me han tratado siempre muy bien. Y ahí iba, me metía en las oficinas de bancos, de despachos, de tal, en horario de mañana. Y luego por las tardes o ahora de mediodía o luego por la noche a las casas. La gente que estaba todo el día trabajando, yo Claro. pues llegabas a casa y por lo menos Sí. tenía los horarios. Que La verdad Claro, sí. es que antes no estaba internet. No, No, Que ahora coges el móvil o coges un ordenador, te buscas un libro, te buscas una película y te buscas lo que te da la gana. Nada, le Porque preguntas eso todo de lo la que lectura quieres. se ha perdido bastante. porque no hay el hábito de la lectura. Entonces tú ibas a una casa y como había de todo para niños, para mayores, había para Sí, todos los sí, gustos. sí, Entonces sí. era una manera de Sí, sin moverte de casa. incentivar para que la gente leyera. Sí, Claro. porque la revista era muy interesante. A mí me encantaba la revista. Claro. Te explicaban todos porque los te lo libros. explicaba todo. Y Sí, te- yo me acuerdo, yo creo que ¿te también acuerdas? estuvo apuntada. Y Sí. luego música que tenías para Y luego discos y todo. íbamos la gente y entonces dudas que tuvieran pues te preguntaban. Y, en eso es en lo que he trabajado. Y luego pues lo de auxiliar de clínica y luego cuidando a personas mayores también y a niños, o sea, he hecho muchas cosas. ¿Cuál de todos te ha gustado más? ¿Lo del círculo? ¿Lo de los niños? Pues a mí me gusta mucho de lo de auxiliar de clínica, porque estaba en la consulta y es un tema que a mí me ha gustado. De hecho, yo he estudiado formación profesional sanitaria con la especialidad de laboratorio. Fue el primer año que empezó la FP, que lo empezamos a estudiar en Javerianas, que ya no existe, un centro que había Sí. ahí en la Plaza del Mar. Allí hice yo el Lo he conocido bachillerato. de oídas. Yo estudié allí el bachillerato en Javeriana. Y empezamos ahí, fue el primer año, son durante 2 años, y el segundo año teníamos que hacer prácticas y todavía lo de laboratorio no estaba aprobado. Entonces yo hice las prácticas en el hospital de San Francisco, que ya no existe ese hospital. claro. Ah, Sí, ya era- sé cuál sí, era, sí. El doctor Zaragoza. Sí, era sí, él. sí. Y yo he hecho las prácticas ahí en quirófano. Entonces a mí eso me ha gustado mucho. Lo que pasa es que luego por circunstancias, a la hora de ya me casé y decidí el trabajo del círculo de lectores porque Podías por cuidar los a los horarios. hijos, claro. Porque mi marido trabajaba de noche, entonces yo me tenía que hacer cargo de mis hijos. Y mis padres eran mayores y tenía también que ayudarles. Entonces no podía tener un trabajo que Que te trabajara ocupara. turnos
Claro. porque, No podías. vamos, una decisión personal. Sí, Exacto. sí, claro que sí, es como hay que hacerlo. Bueno, Carmen, muchas gracias por venir a charlar con nosotras. A vosotras estoy encantada y cuando me digáis repetimos. Escucha, sí, porque queremos que algún día nos hables de las hogueras y de la coca toñina, que yo me he traído una receta, digo, que tengo yo, que no sé ni quién me la dio, pero que tu marido sabe mucho de coca toñina, ¿eh? Vale, vale. Así que venga. Adiós, hasta el próximo día. Hasta el Buenas próximo. fiestas. Igualmente, que lo paséis todas muy bien. Dos jubiladas y un podcast. Un programa del CEAM Pío XII.